Buenos días, hermanos, hermanas en Cristo. En esta mañana quisiera invitarles a abrir su Biblia en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, y que me acompañe a leer el versículo desde el 1 hasta el 12. Y voy a permitir leerlo. Dice la palabra de Dios: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Acompáñame a orar, hermano. Dios, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos permites en esta mañana también recordar este evento, Señor, donde tú resucitaste, Padre, donde resucitaste a tu Hijo Jesús para confirmar, Señor, que ese sacrificio realmente tú lo habías aceptado, Padre. Rogamos, por favor, que tu Espíritu Santo siempre nos guíe a toda verdad, que tu Espíritu Santo sea quien nos enseñe en esta mañana y que, Padre, sigas hablando a nuestros corazones en esta ocasión y en este día, Padre, en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, quiero que permanezca con su Biblia ahí en Marcos, en Lucas 24, y quiero comenzar con la siguiente pregunta. ¿Cómo viene su corazón en esta mañana? Usted se sentó y pudo, gracias a Dios, colocar play al video, y gracias a nuestros hermanos también que hacen este esfuerzo. Y mi pregunta es, ¿cómo viene su corazón en esta mañana? Usted está ahí sentado en su casa, en la sala, en la mesa, en algún cuarto. ¿Y cómo está su corazón? ¿Viene desconcertado? Quizá está ocurriendo algo en su vida. ¿Viene incrédulo y realmente quizá está viendo por compromiso el video? Quizá alguien en su familia le dijo: vamos a ver el video juntos. Quizá viene desalentado y desilusionado. Quizá usted piensa que no vale la pena, pues bien, levantarse a las 6 de la mañana, no vale la pena ver el video a las 11 y en la tarde a las 6 de la tarde. Vamos a meditar en esta mañana que el mensaje de la resurrección es para todo tipo de corazón. Si aceptamos y si creemos este mensaje, nuestro corazón saldrá diametralmente opuesto a cómo se sentó en esta mañana. Entonces, si su corazón viene perplejo, ¿qué hace este mensaje de la resurrección? Bueno, refresca nuestra memoria. En el pasaje que acabamos de leer, las mujeres vienen con un corazón perplejo, un corazón desconcertado, porque lo que acaba de suceder hace algunos días ha dejado su corazón como confuso, no entienden qué es lo que acaba de suceder y precisamente van a la tumba con una seguridad en su vida. ¿Cuál? Jesús está muerto y lo que vamos a ir a hacer es preparar su cuerpo. El versículo 2 nos dice que algo no anda bien, porque encontraron que la piedra estaba removida, no estaba en su lugar. Algunos expertos en el tema señalan que esta piedra pudo haber pesado más de 1 tonelada y se requerirían 20 hombres para moverle o siquiera para rodarla un poco. El versículo 3 dice que entraron y entonces no encontraron el cuerpo del Señor Jesucristo. Y ve el versículo 4, dice: aconteció que estando ellas perplejas por esto. Estas mujeres llegaron al sepulcro
con un corazón perplejo, como dudando de lo que estaban viendo. Un corazón perplejo y desconcertado, confuso. Un corazón que no sabe qué decir o qué hacer frente a lo que están presenciando. Y la pregunta es, ¿usted se ha sentado esta mañana con un corazón perplejo? ¿No sabe por qué en su vida están sucediendo estas cosas? ¿No entiende por qué el Señor está permitiendo esto? La tensión en su vida, en su familia, su vida laboral, su vida familiar, le hace vivir de una manera con un corazón perplejo. El mensaje de la resurrección es para ese corazón. Aparecieron entonces dos varones en la escena. Lucas usa un eufemismo. No está hablando de dos personas, está hablando de dos ángeles. En Hechos 1:10 usa la misma frase, dos varones, la misma expresión. Y quiero que usted vea ahí en el mismo capítulo el versículo 23, porque dice el versículo 23, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles. Lucas está diciendo aquí que había dos varones, pero en realidad eran dos ángeles. Y el versículo 25 da el argumento, da el argumento de los ángeles. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Es claro que ninguno de nosotros buscaría un kilo de jamón en una ferretería. Es claro que si usted busca un libro de física, no iría a la tienda de abarrotes en la esquina a buscarlos. ¿Por qué? Porque esos no son los lugares donde usted encuentra eso. Ese es el mismo argumento de los ángeles. Presenta aquí el argumento diciendo, ¿por qué buscan en una tumba a un muerto? ¿Por qué buscan en una tumba a un Dios que no puede morir? ¿Por qué buscan en una tumba a un Dios que vive? Entonces, a diferencia de las otras religiones e ideologías que claman a sus líderes desde las tumbas, que le ofrecen culto mientras ellos son incapaces de oírles, los cristianos hablamos y cantamos a un Dios que el día de hoy está vivo y que reina. ¿Qué hicieron estos dos varones? Eso está en el versículo 6. Dice, no está aquí, sino que ha resucitado. Y dice, acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. ¿Qué hicieron estos dos varones? Ellos se dedicaron entonces a recordar, hermanos, a recordar ¿qué cosa? Las palabras que Jesús había prometido. Y si Dios promete algo, Él lo va a cumplir. Entonces los ángeles dicen, recuerden, traigan a su memoria esas palabras que el Señor les habló a ustedes. Nuestro error muchas veces se trata de no recordar lo que Dios nos ha prometido, y sabemos muchas cosas de la Biblia, pero nuestro error es que cuando viene una situación que deja nuestro corazón perplejo, no recordamos lo que Él nos ha hablado. Y el versículo 8 dice lo siguiente, entonces ellas se acordaron de sus palabras. Hermano, recuerde esas palabras que el Señor le ha dicho en su palabra. Después de que los ángeles refrescaron la memoria de ellos, el corazón perplejo de las mujeres, este corazón desconcertado, tuvo una certeza y una convicción de que Jesús había anunciado su resurrección. Entonces, este corazón perplejo y confuso ahora estaba seguro de una cosa: Jesús vive. Jesús vive. Jesús afirmó incontables ocasiones que iba a resucitar. Sin embargo, nadie le creyó. ¿Cómo sabemos eso? Las mujeres que llevaron ese día, llevaron especies aromáticas. ¿Para quiénes son las especias aromáticas? Para los muertos. Las mujeres no esperaban a ver a Jesús vivo, sino muerto. Los relatos de los evangelios nos relatan que ningún discípulo en realidad estaba ansioso de que llegara el día domingo. Ningún evangelio dice, y Pedro estaba ansioso de que llegara el día domingo, porque él se acordó que Jesús les había dicho que iba a resucitar el día domingo. Ninguno estaba esperando el día domingo. Ya quiero que sea domingo para ver a mi maestro. Él me dijo que iba a resucitar. Nadie lo hacía. Y el versículo 10 dice lo siguiente, eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Vemos que Lucas rompe con el prejuicio social de ese tiempo, donde el testimonio de los niños, de los publicanos y el de las mujeres no tenía ningún valor en ninguna corte. ¿Por qué? El testimonio de niños y de mujeres carecía de confiabilidad. Aquí vemos que nuestro Dios tuvo a bien anunciarles a ellas primero, y ellas fueron los que fueron a anunciar el mensaje. Entonces, está con un corazón perplejo,
Las dificultades y las tensiones han hecho que su corazón esté confuso. Tiene un corazón olvidadizo donde no recuerda lo que Dios le ha prometido en su palabra. La resurrección nos dice que tenemos que recordarnos el día de hoy, en esta mañana, nosotros mismos, que no hay razón para vivir un cristianismo derrotado, con un corazón confuso y perplejo. No sé por qué Dios está permitiendo esto en mi vida. Eso se preguntaron los primeros discípulos. No sé por qué Dios permitió que mataran a nuestro Mesías. Sin embargo, el mensaje de la resurrección es para usted y para mí, para hacernos recordar lo que el Señor nos había dicho. La segunda cosa, para un corazón incrédulo, este mensaje abre la tumba y nos dice, pasa. Ve el versículo 11. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Los primeros escépticos de la historia, no fue J.J. Benítez, no fue el filósofo Friedrich Nietzsche. Los primeros escépticos en la historia fueron los propios discípulos del Señor. Usted viene ahora y se está sentando a ver este video con un corazón incrédulo, con un corazón que no cree lo que el Señor realmente dice. Sí, el Señor dice que me ama y que esto y que lo otro, pero su corazón no lo cree. El versículo 10 nos había dicho de Juana. Vinieron a darles estas noticias María Magdalena y Juana. Juana es mencionada en Lucas 8:2, si usted gusta verlo, como mujer de Chuza. Y Chuza era la intendente de Herodes. Entonces el versículo 11 dice que cuando vinieron a contarles esto, los discípulos les parecían como locura. Y aquí Lucas usa un término médico, en griego es leros, para la palabra locura. Lucas como médico probablemente utilizó esta palabra durante su vida. ¿Y qué significa esto de locura? Es un término médico para hablar de alguien que está en realidad delirando, que está balbuceando, que lo que está diciendo no tiene sentido. Entonces escuchan el mensaje de la resurrección y para ellos, no tiene sentido, como si estuvieran ellas balbuceando un mensaje que realmente no tiene razón de ser, no tiene sentido. Ellos no las creían. El versículo 12, Pedro se levantó, corrió al sepulcro y miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a su casa de una manera maravillándose. ¿Cómo puede ser esto posible? Pedro entonces pensaba que la muerte iba a acabar con Jesús, con su maestro. Para los corazones incrédulos, el mensaje de la resurrección les abre la tumba y está invitándonos ¿a qué? A que veamos allá adentro y veamos que no está el Señor ahí, que el Señor ha resucitado. La muerte no es el fin, la resurrección de Cristo es la base para que un día usted y yo vamos a resucitar. Si Dios levantó a su Hijo y lo resucitó, también nos podrá levantar a nosotros, unos para vida eterna y otros para condenación eterna. ¿A dónde irá si usted muere el día de mañana? Bueno, no nos vayamos tan lejos, el día de hoy. Si usted ha creído en Jesús y su mensaje, pues sabemos que iremos a morar con Él, porque Él vive. Pero si usted se encuentra en esta ocasión con un corazón que ha rechazado a Cristo, no lo haga más. Arrepiéntase y confíe en Jesús como su Señor y Salvador en esta mañana. Había una mujer que fue diagnosticada con una enfermedad terminal. El médico le dijo, tiene un mes. Entonces la hermana realmente era una creyente en Cristo. Empezó a poner todas sus cosas en orden. Y bueno, entre esas cosas que ella empezó a colocar en orden, llamó a su pastor y a los líderes y les dijo, pastor, los médicos me han diagnosticado un mes de vida. Y bueno, si Dios no quiere sanarme y si Dios en su voluntad quiere que ya me vaya con Él, entonces quiero dejar las cosas aquí listas. Y quiero, por favor, que en el día de mi funeral ustedes pueda predicar nuestro pastor, por favor. Quiero que mi pastor pueda predicar en ese día. Quiero, por favor, que se entonen los siguientes himnos. El número 20, cuán grande es Él. El número 22, a Dios demos gloria. Y el himno, porque Él vive.
Entonces el pastor le dijo, correcto, hermana, vamos a seguir orando por usted, que el Señor tenga bien a hacer su voluntad en su vida, hermana, y nos da gusto saber que si usted ha aceptado, que si la voluntad de Dios es que usted vaya a partir con Él, que usted está preparada. ¿Alguna cosa más? Y entonces la hermana le dice, sí, pastor, quiero que por favor me ayude con una cosa más. Sí, claro, ¿con qué cosa quiere que le ayudemos? Bueno, quiero que por favor, cuando me metan al ataúd, en mi mano derecha coloquen un tenedor. Y el pastor intentó con todo su ser analizar la razón de un tenedor y la hermana. Y la hermana vio la cara del pastor y le dice, ¿qué pasó, pastor? Veo que un poco confuso su rostro. Dice, es que para ser honesto no entiendo por qué usted quiere un tenedor, hermana. Discúlpeme, no quiero ser ofensivo, pero no entiendo eso. Bueno, hermano, le voy a responder. En todos los años en los que yo he asistido a eventos sociales, cenas de compromiso, empezó a explicar la hermana, recuerdo que siempre que los meseros retiraban los platos principales, mi esposo me decía, quédate con el tenedor, porque viene lo mejor. Y siempre se cumplía eso. Llegaban los meseros con un pay de queso, con un postre, con un pastel. Y entonces siempre en cualquier evento o compromiso, mi esposa, después de que iban a retirar los platillos principales, mi esposo decía, quédate con tu tenedor porque viene lo mejor. Yo quiero que cuando las personas me vean en ese ataúd y pregunten por ese tenedor, quiero que usted les diga, se quedó con su tenedor porque viene lo mejor. Así es en la vida y al momento de la muerte de un creyente fiel. Él sabe que partirá a la eternidad para encontrarse con su Señor y sabe que lo mejor está por venir. Lo mejor, sin lugar a dudas, está por venir. El mensaje de la resurrección nos señala entonces que usted y yo tenemos esperanza, que hay algo mejor que esta vida tan corta. El mensaje de la resurrección nos recuerda una y otra vez que la muerte no es el fin. El mensaje de la resurrección nos exhorta a no tener un corazón incrédulo. Nos exhorta a ir allí donde está la tumba, donde está la piedra removida y que pasemos a ver que no hay nada ahí más que lienzos y que nuestro Rey vive y reina por los siglos de los siglos y lo seguirá siendo durante eternidades. Y un día nos iremos a encontrar con Él. Y la resurrección, hermano, nos recuerda eso. Para el corazón perplejo, este mensaje de la resurrección refresca nuestra memoria. Recuerden lo que el Señor nos ha dicho. Para corazones incrédulos, el mensaje de la resurrección nos abre la tumba y nos invita, pase por favor y vea que ahí no está Dios, no puede encontrar a Dios donde los muertos se quedan. Y por último, si usted tiene un corazón desalentado, si usted en esta mañana ha colocado play en el video, reitero, quizá por compromiso, y usted viene con un corazón desalentado, con un corazón agobiado, quizá no sea la pandemia lo que atribule su corazón, quizá hay problemas familiares que a usted le hacen realmente vivir con la cabeza abajo. Este mensaje abre sus ojos. Ve el versículo 13, dice ahí, y he aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús. Emaús significa manantiales calientes. Y el lugar geográfico es desconocido, pero sí se sabe que estaba a unos 30 kilómetros, y aquí está Jerusalén, está a unos 30 kilómetros al norte, noroeste. Es una distancia más o menos de aquí de nuestro templo en la avenida Juárez y Callejón Carreño, de aquí hasta el aeropuerto. Si usted lleva buen paso, ¿en cuánto tiempo cree que llegaría al aeropuerto? Caminando, en una ciudad pavimentada. ¿Cuánto tiempo haría? Calcúlele unas 5 horas, tomando sus respectivos descansos. Entonces ellos van hasta Emaús y es interesante que los discípulos se dirigen con un corazón desilusionado y con un corazón en verdad triste,
Quizá ellos iban con su cabeza baja, iban con su cabeza agachada. Ya no hay más razón para continuar este camino. Sí, continuamos a Jesús, pero ya se acabó porque lo acaban de matar. ¿Qué hacemos ahora? Quizá ellos pensaron en regresar a sus actividades normales. ¿A qué te dedicabas tú antes de seguir a Jesús? Yo me dedicaba a esto. Todo esto se acabó. Vamos a regresar a nuestras actividades normales. Vea el versículo 15. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Y vea el versículo 18. Dice el versículo 18, respondiendo uno de ellos que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Cleofas hace una pregunta un poco irónica, como si le dijera: bueno, ¿tú dónde has vivido, forastero? ¿Dónde te has encontrado este tiempo? ¿Eres tú el único que no sabe lo que ha pasado en este tiempo? Y continúa el relato, versículo 19. Entonces él les dijo: bueno, ¿qué cosas? Y ellos les dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Se puede entonces percibir el corazón desilusionado de estos discípulos. Dice él: nosotros esperábamos que Él iba por fin, después de tanto tiempo, a restaurar a Israel. Quizás su corazón dice lo mismo: yo esperaba que el día que le entregué mi vida a Cristo, nunca me iba a faltar esto, nunca me iba a pasar esto. Yo esperaba que el día que yo creí en Jesús como mi Señor y Salvador, mi familia nunca iba a pasar por este tipo de problemas. Y dicen los discípulos: pero esa esperanza fue clavada en la cruz. Tenemos aquí a dos discípulos inclinados a creer que la cruz significaba el final de la esperanza que Jesús les había traído. Jesús les pregunta algo bien interesante en el versículo 19. Él les dice: ¿qué cosas son aquellas de las que están platicando? El Señor quiere escucharnos. El Señor ya sabía qué cosas. Él fue el protagonista de esta historia. Y le dice a los discípulos: ¿qué cosas son estas que hablan? El Señor quiere escucharnos, aun cuando Él ya sabe lo que ha sucedido. Lucas nos muestra a un Jesús que camina a su lado, hermano, que camina con usted codo a codo, que comparte nuestros pesares también y que nos muestra el camino que debemos seguir. El versículo 24, donde nos quedamos, 21, vea el versículo 22. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Aunque es verdad que el cuerpo no está, nadie ha visto a Jesús. El corazón desilusionado y desalentado de estos discípulos, lo último que ellos esperaban era que Jesús hubiese resucitado. Versículo 25 dice: entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de Él decían. Nuestro Señor entonces les comenzó, hermanos, a explicar en la Biblia lo que de Él decían. No está registrado, pero quizá Él comenzó en Génesis 3:15, donde Él les había dicho que uno de la simiente de la mujer iba a acabar con lo de la simiente de la serpiente. Quizás se detuvo en Génesis 22 a explicarles que Él iba a ser ese nuevo Isaac,
un Isaac verdadero que sí iba a ser un sacrificio ofrecido a Dios por los pecados de las personas. Quizá les dijo, yo soy el nuevo Adán, no el Adán que fue tentado y pecó, sino el Adán que fue tentado y nunca pecó. Y dice ahí, y les declaraba. La palabra griega usada es hermeneuo. De ahí viene nuestra palabra hermenéutica. ¿Qué es la hermenéutica? Es la ciencia de interpretación. Entonces, ¿qué hizo el Señor? El Señor empezó a tomar todos los pasajes del Antiguo Testamento y empezó a decirles que realmente el Antiguo Testamento hablaba de una persona y era Él. Y entonces tenemos una clase de 4 o 5 horas. ¿Iban de camino a dónde? A Emaús. Y el Señor les empezó a explicar todo esto. Ve el versículo, por favor, 28. Llegaron a la aldea donde iban y Él hizo como que iba más lejos, mas ellos se obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Al llegar a Emaús, Jesús hizo como que iba más lejos, como que bueno, bye, muchas gracias. ¿Por qué? Bueno, hermanos, esto es porque uno no puede invitarse a la casa del otro. Voy caminando con el otro. Quizá aquí en esta cultura sea un poco más viable, pero en esta cultura es imposible que usted va con su amigo y diga, oye, pues invítame un café, ya se hizo muy tarde. No, hermanos, eso no se puede hacer. Entonces, ¿qué pasa? Jesús hace como que va más adelante y él espera la hospitalidad de sus discípulos, hermano. ¿Y qué hicieron los discípulos? Le obligaron. Ya era muy tarde y aunque no conocían a este forastero, le obligaron a quedarse. La insistencia era parte de la hospitalidad, otra vez en esta cultura oriental. Entonces ellos insistieron hasta que lo obligaron. Esta es la razón, hermanos, por la que la iglesia insiste en enseñar la palabra de Dios de una y mil maneras. ¿Qué hizo Jesús cuando estos discípulos tenían un corazón abatido y desilusionado? Les abrió la Biblia, hermanos. ¿Y por qué la iglesia está tan empeñada en que se tengan estudios bíblicos y que se tenga esto y lo otro en referencia a la Biblia? Porque, hermanos, Dios abre el corazón desalentado, da sabiduría al corazón inexperto al abrir la palabra de Dios. Y entonces, ¿qué pasó ahí, hermanos? Los discípulos, dice el versículo 30, y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió, ¿y qué hizo? Y les dio. La mesa era el lugar donde se compartía, hermanos, esa intimidad. La mesa era un lugar donde se compartía esa comunión, donde se platicaba. ¿De qué se trata ser cristiano? Se trata simple y sencillamente de tener una vida en comunión con Jesús y con su pueblo. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Tiene usted comunión con este Dios en esta mañana? Quizá usted es un incrédulo, pero el día de hoy usted puede arrepentirse y creer en Jesús. O quizá usted sea un cristiano, hermano, pero el pecado ha interrumpido esa comunión con Dios. Arrepiéntase, hermano, en esta mañana y venga al Señor. Para terminar, el versículo 33 dice así, 32, y se decían uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ¿ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón? Es muy tarde, pero no importa. Ahora están regresando a Jerusalén. Otra vez caminando los 30 kilómetros de vuelta, otra vez del aeropuerto para acá, para contarle a los 11 que Jesús está vivo. No importa el cansancio del viaje, no importa la semana tan agotadora que ellos habían tenido. El Señor Jesucristo había estado preso para llevarlo, para ser juzgado por Poncio Pilato, lo crucificaron, una semana triste y agotadora, pero a ellos no les importó. ¿Qué hicieron los discípulos? Regresaron 30 kilómetros a contarlo. El Señor ha resucitado verdaderamente. La resurrección cambia corazones oscuros, los corazones más desesperados, sin esperanza, y los corazones más desalentados. Vea el versículo 41, dice así, y cómo todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis algo aquí de comer? ¿Qué pasa en este versículo 41?
El corazón que estaba desalentado, ahora ¿qué tiene? Gozo, tiene alegría, hermano. Es un dato curioso que las personas gasten alrededor de unos $150 para entrar a ver las momias en Egipto. Este lugar atrae a muchos turistas durante el año y son muy famosas por lo que tienen dentro. La tumba del Señor es famosa por lo que no hay ahí, hermano. ¿Cómo viene su corazón esta mañana? ¿Viene desconcertado por algo que está ocurriendo en su vida? ¿Viene incrédulo por algo que usted realmente no confía en el Señor? ¿Viene con un corazón desalentado y desilusionado, que quizá piensa que no vale la pena continuar siguiendo a Cristo? Hermano, este mensaje es para nuestro corazón. El corazón perplejo, el Señor, ¿qué hace? Refresca la memoria. Para el corazón incrédulo, el mensaje de la resurrección nos abre la tumba y nos dice, pasa, ve que no hay nada. Y para el corazón desalentado, el mensaje de la resurrección nos abre el entendimiento. El Señor tenga bien cambiar nuestro corazón y que este mensaje cambie nuestra vida. Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este mensaje de la resurrección que nos permites leer en él. Rogamos, Padre, que lo podamos aplicar a nuestras vidas y, Señor, que sigas transformando nuestros corazones a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén. Dios nos bendiga, hermanos. Dios nos envió a su Hijo Cristo, Él es salud, paz y perdón, vivió y murió por mi pecado, vacía está la tumba. A un tierno niño tocar su piel, gozo nos da, pero es mejor la dulce